Santa María Guadalupe, Villacán, compañera, de Pachalote María, de Paguayaloche. Xochitl Pitzahuac o Xochipitzahuac significa flor delgada, flor menuda, tierna y efímera, es decir, dualidad de voces que se unen para hablar de la efímera belleza de las cosas. Xochipitzahuac representa las cosas de máxima belleza y efímera duración. Es el Iluitl, la fiesta, suceso donde el Iluicacl, el cielo, desciende hasta la casa del hombre para inundarla de belleza y floreciente alegría. Pobrecito guajolote, pobrecito. En Tlaxcalancingo, el Xochipitzahuac es el encuentro y la unión de dos seres humanos en matrimonio y se celebra con mucha alegría y colorido. Pobrecito guajolote, ya se lo van a llevar. Por andar de enamorado, ya se lo van a enchufar. En la XHSBE son las 13 horas. Cualiteotlac, Mactlac, Guanyeyi horas. Con 3 minutos. Y Cayeyi minutos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Nican Mupogua Noticias. La información en voz de la comunidad. Desde Tlaxcalancingo, sintoniza de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz.
Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí en Venerable Pan de Maíz, la 107.1 en FM, Chololan Radio, XHSB. Y bueno, pues estamos aquí con este espacio, en este lugar de la radio, y estamos viendo cómo pues los calores empiezan a llegar, los fríos se van retirando, empieza el sol a recuperar fuerza y pues esto es motivo de celebración, de muchas cosas, que esto empiece a suceder, que es lo que se espera y se ha esperado a lo largo de todo el tiempo en que la humanidad ha existido, pues que esto suceda, porque es primordial. Una de las cuestiones que la evolución ha permitido a lo largo de mucho tiempo es la generación de un tipo de plantas que generan flores y luego de generar flores generan frutos, y dentro de los frutos se esconden unos embriones rodeados de un conjunto, de un material que las va a alimentar, y ahí están latentes, protegidos, que son lo que llamamos las semillas. Este gran prodigio de la naturaleza, de hacer esta nueva forma de reproducirse y de esparcirse, porque una vez que es fecundada la flor, se genera el fruto y crece la semilla, y la semilla es el embrión ya hecho. Es como si fueran los huevos que generan todos los animales que ponen huevos, pues también tienen adentro el embrión y está protegido y tiene una capa de nutrientes que le va a permitir pues crecer hasta cobrar vida. Así son las plantas en este sentido. Y entonces, al generar semillas, los animales se comen el fruto, pasa por su tracto digestivo junto con las semillas y los esparcen por lugares lejanos. Es una forma de sobrevivencia y de que abunden por todos lados este tipo de plantas. Entonces las semillas pues es algo muy, muy importante. Además de que al caer en la tierra pues renacen, crecen, la cutícula que tienen en una parte de ellas es lo que forma las raíces, y en la parte frontal tiene lo que les llamamos los cotelidones, que a veces es nada más de uno y a veces de dos formas, y por eso hay plantas monocotiledóneas y plantas bicotiledóneas, y crece la planta cuando cae en un lugar pues propicio, donde hay humedad y todo, empiezan a crecer y a generar una nueva planta. Esto pues al paso de muchos años, los hombres primeros empezaron a notar este fenómeno, a fijarse en él, y luego se dieron cuenta que los frutos, los que eran comibles, sabrosos, tenían las semillas, y luego también se dieron cuenta que muchas de estas semillas también eran comestibles. ¿Y cómo no van a ser comestibles si tenían una concentración de vitaminas, proteínas y tantos otros elementos que van a permitir que el embrión pues pueda generarse y crecer? Entonces empezaron a ver que las semillas también se comían y eran muy buenas, y empezaron a usarlos también, a producir gran cantidad de semillas de todo tipo en todo el mundo para hacer complemento de la alimentación. Y aquí en América, pues la semilla fundamental, la básica, la que es base del sustento y de la alimentación de todos nosotros, es el tlaolin. Tlaolin, que ya
escrito en la voz taína, se transformó en maíz y llega a México con este nombre, como el nombre de maíz, el tlaoli, que crece como una fila de dientes que rodean el olote, el lolotl, y el centli, que es la mazorca. Ahí crece esta gramínea en gran cantidad, en gran número, que cuando uno lo desgrana, bueno, antes solito se caían las mazorcas, se esparcían las semillas y volvían a crecer más plantas. El hombre aprendió a cultivarlo, aprendió a hacerlo crecer porque era una planta muy pequeña y empezó a cultivarlo, empezó a tomar tamaño, de tal manera que lo superó en tamaño, al tamaño del propio hombre, y casi duplica su tamaño, como el día de hoy vemos las plantas del maíz, el maíz por excelencia, el tlaoli, que quiere decir diente que se mueve, diente movible. Y una vez que descubren que el maíz se puede consumir, pues lo van a cuidar y van a producir pues gran cantidad de alimentos. Primero, pues yo creo que se fijaron que tomando el maíz y tostándolo se podía comer, pero no era tan alimenticio. Después, pues lo hirvieron, hirvían el maíz para que perdiera su dureza, era más blando, pero aún así pues no era tan aprovechable. Y fue hasta que descubren que si se mezcla con determinadas sales, sobre todo las cenizas que se generan al estarlos cociendo, y luego descubren que entre estas cenizas hay un producto que existe en la naturaleza, que es lo que conocemos como la cal. Al mezclarlo con la cal, van a hacer que sea muy aprovechable y van a nixtamalizar el maíz. Nixtamal en náhuatl, quiere decir queso, tamal de cal, tamal hecho a base de cal con granos de maíz que están en una olla. Por eso cuando lo servían en esas ollas, las primeras que empezaron a fabricar de barro, estos tamales, estos maíces con agua y con cal, así le llamaron, como un tamal grande encerrado en una olla de barro, que ahí se está cociendo, y recibió el primer nombre. Es el primer tamal que genera el ser humano, cuando cuecen los granos de maíz con cal para ser más aprovechable. Ya cocido, el nixtamal o nixtamal, como hoy lo conocemos, lo sacan de ahí y es molible, lo muelen y se pueden hacer cantidad inmensa de productos, entre ellas la tortilla, el tlaxcali, pero no crean que fue lo primero que produjeron. O sea, primero vieron que se producía una masa al molerla con piedras como podían, se producía una masa y entonces yo creo que lo envolvían en las mismas hojas del totomostle, del maíz, lo envolvían y lo cocían. Y son los primeros tamales que pudieron haber producido la primera forma de comer el maíz en esta forma rudimentaria. No le ponían ingredientes, no le ponían otra cosa más que la pura masa medio molida y cocida. Y así ya la consumían. No sabemos qué tiempo, mucho tiempo tuvo que haber pasado para que le fueran agregando pues más elementos, más condimentos, e ir descubriendo que tenía nuevas propiedades esta masa. Descubrieron que se podía adelgazar, que se podía hacer muy delgada, sobre todo palmeándola con las manos y ponerla encima de los comales, estas recipientes planos de barro, y así cocerlas. Y así es como surgen las tlaxcalis, que los españoles cuando llegaron nombraron tortillas, porque decían que eran unas tortas mal hechas, que ellas traían tortas para comer, sus panes de trigo, tortas, y cuando vieron estas tortas mal hechas, por eso les llamaron así, tortillas,
que es un despectivo de la palabra torta para nombrar a la tortilla, como hoy la conocemos. Ojalá y se hubiera quedado el nombre que tenía desde siempre, que tuvo, que es el de Tlaxcali. Pero vamos a un pequeño lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El laurel! Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Somos Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Una solución para ti. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Trataremos temas de vital importancia. Además, compartiremos testimonios reales. Una solución para ti. Una solución para ti. No se asusten, No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Parece que estás poco informado. Estás haciendo un desastre económico. O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Son todos cómplices del poder económico. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso. Este no es un debate. No es información verificada. Tampoco es democracia. Ninguno de ellos te escucha. Esta es una guerra entre dos o más personas que buscan el poder político y que durante décadas se han enriquecido con tu dinero. En esta emisora, escuchamos tu voz. Somos una radio libre de partidos políticos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz y pues estamos viendo este proceso. Junto con esta semilla del maíz que aparece aquí en México, surgen otras semillas, las semillas de calabaza, que le llamaban ayohuextli, rocío de la calabaza, es literalmente lo que quiere decir las semillas de calabaza, que hoy conocemos como pepitas. El yetl, el frijol, que es la dupla fundamental con el maíz y base de la alimentación también, aquí en México, la chía, en fin, el amaranto, imagínense, tantas y tantas semillas que empezaron a surgir y a combinarse con todo lo que ya existía
para producir una gama de alimentación pues, enorme y rica, y ya sabiendo de antemano que las semillas de ellas también se generan plantas, porque ya para estos tiempos pues ya habían descubierto que se podían plantar, o sea, se había descubierto la agricultura. En todo el mundo casi sucedió al mismo tiempo este fenómeno de descubrir y de sembrar y de cuidar las plantas, sembrarlas, sobre todo a cargo de las mujeres, porque los hombres pues salían a cazar y a otras cosas y dejaban ahí los terrenos cercanos a los caseríos para que las mujeres se dedicaran a estas labores de cuidado de los productos de la tierra. El nombre genérico de semillas en náhuatl es xinachtli, para todo tipo de semillas. Y sabiendo que todas ellas producen frutos y producen alimentos de todo tipo, pues empezaron a considerarlas pues sagradas, un don de los dioses que de alguna manera llegó, nos lo proporcionaron a todos nosotros los humanos, este don de saber y de conocer y de disfrutar de las semillas de la tierra. Se fueron considerando sagradas. La más sagrada de todas pues era el maíz, o sea, cuidado y que se maltratara el maíz o se le dañara o no se juntara bien. Yo recuerdo todavía ahí en la casa cuando regábamos de repente un maíz por ahí andaba tirado o varios por algún accidente de que se regó o cualquier cosa, llegaba la abuelita, mi abuelita, y nos regañaba. ¿Cómo tenemos ahí tirado el maíz y no lo levantamos y lo podemos pisar y lo podemos destruir? Entonces sí, pues era muy, muy considerado, el maíz era venerable, podemos decir. Y todas las semillas junto con ellas, de tal manera que cuando terminaban las cosechas se guardaban las mazorcas en los encales que aquí había en Tlaxcalancingo y en gran parte de los pueblos de Cholula. Aquí los hacían de los chinamites del maíz, unas casitas así como iglús, no como iglús, como esas tiendas de los indios del norte, ¿no? Así parecidos, se amarraban bien con flejes de metal y todo, y se llenaban de las mazorcas, estos encales clásicos aquí en Tlaxcalancingo, que no había casa que no tuviera. Ahí se resguardaba el maíz y así se pasaba todo el invierno y nomás esperaban a que pasara el invierno, porque cuando empezaban los calores, que son justamente en estas fechas, empezaban los agradecimientos y las peticiones. Y entonces empezaban a llevar las semillas, las más guardadas, las mejores que iban a dedicar a la siembra, a los lugares sagrados, llevarlos ahí para ofrecerlos a los dioses y que estos, en base a estos ofrecimientos, hicieran caer las lluvias. O sea que los granos de semilla que ofrecían eran una especie de bendición que hacían con ellas para que hubiera productividad en la tierra. Todo tipo de ceremonias se hacían. Los lugares sagrados eran los manantiales, las cuevas, en lo alto de los cerros, las zonas boscosas, los nacimientos de agua, los arroyos, en fin, muchos lugares que consideraban ellos sagrados. Allí iban a dedicar las semillas a la tierra, pidiéndole que nuevamente volviera y se repitiera el ciclo de vida que debería de existir. Desde estas fechas, si retrocediéramos al tiempo prehispánico, estaríamos por ahí en la veintena llamada Titil, a punto de entrar en la veintena que se llamaba Itzcali. Titil quiere decir encogimiento, o sea, todavía encogimiento por el frío, o sea,
hacía mucho frío y todas las cosas se encogen y se reducen. Así se llamaba la veintena. Pero luego surgía la veintena Ixcali, que es renacer, renacimiento, que es cuando empieza el sol a alumbrar más, empieza a haber luz, más luz en el planeta y empieza a haber calor. Entonces era un festival pues rico en danzas, rico en cantos y todo, y sobre todo en ofrecimientos para la tierra y para las deidades que a ella estaban dedicadas, las deidades de la tierra como Tlaltecutli, las deidades de la lluvia como Tlaloc, Chalchiutlicue, todos estos dioses que existían, a ellos estaban dedicados estos rituales para hacer que el ciclo agrícola fuera bueno y prometedor. Y fueran precisamente en estas épocas, en estas temporadas que iniciaban poco a poco, o sea, no con gran profusión, sino que algunos pueblos en una fecha, otros en otra, así poco a poco empezaban a hacer estas peticiones a la naturaleza, a las deidades y a todo lo que se pudiera ofrecer para que nuevamente hubiera producción pues, de plantas, de alimentos, de frutos y de semillas. Y ahí estaban las semillas, sobre todo las de maíz, que eran las más buenas, las más bonitas, porque había de colores. También el frijol, si usted ve, hay frijoles de todos los colores. Hay negros, blancos, amarillos, rojos, naranjas, pintos, gran cantidad. Pues así el maíz, sobre todo los maíces rojos, los amarillos, pues también los negros, los azules, con los que hoy todavía hacemos tortillas azules, tortillas medio rojitas, las blancas y también los tamales. Y junto con ellos, pues también lo que acompaña a los tamales, pues los atoles que también estaban hechos la mayor parte a base de maíz, condimentados con algunas otras sustancias o semillas que les ponían o frutos, entre ellos el cacao, por ejemplo, el cacao molido que se usaba mucho también para este proceso. Pero vamos a otro periodo de mensajes y retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Hay personas que sabían hacer maldades, que les nombraban brujos. Se le embrujaban la persona que no le caía, le embrujaba. Tenían un libro, la magia negra, y ahí aprendían los misterios, y así como le podían hacer maldad a una persona. Pero también había personas también, eran brujos, pero también sabían curar a una persona que está enfermo de brujería. Lo iban a ver. Oye, mira, te vengo a ver, mira, está malo mi familia y pues quiero que vayas a curar. Lo limpia con huevo de pollo, lo limpia con huevo de pollo, con hierbas y todo eso. Es que cómo sabían curar. Y sí, se le quitaba la enfermedad. El médico no lo alivia, tenía que curarlo un brujo. Y así se quitaba la enfermedad de brujería. No había médicos como ahora. Hubo gente que tuvieron la curiosidad de curar con hierbas. Mi abuela sabía curar. No era bruja, era curiosa de curar a los enfermos. Uno tiene fiebre, la manteca del marrano. La manteca del marrano, cuando lo hierven el chicharrón y salen esa grasa, después enfría y ya está así como fumada, se pone así, se seca. Ese lo hacía con una hoja de mazorca, hacía una pomadita la manteca y nos lo soltaba de aquí a acá, de la pierna para el tobillo, y nos encobijaba. Y a otro día, adiós de fiebre, está sano y salvo. El otro día le quemaba el temazcal, lo bañaban y todo eso ya. Otro día reposaba ya, a trabajar.
Había personas que curaban casero, con hierbas, con todas esas cositas. Así vivieron los difuntos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. ¿Ya estás listo para escuchar el programa más sensacional de la radio? ¡Sí! Solo aquí, en su programa ¿Qué tienes para cocinar?, donde compartimos recetas, platillos interesantes, en compañía de nuestros grandiosos invitados. Escúchanos todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche por Chololan Radio Comunitario. Voces de Tierras Milenarias, en compañía de nuestro amigo Juan Armando Art Okinawa. ¿Y tú? ¿Qué tienes para cocinar? Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos nuevamente a Venerable Pan de Maíz. Y pues como ve, todo esto, este prodigio, que hoy sabemos que se debe a la inclinación de la Tierra con respecto al Sol. O sea, que ya con los descubrimientos científicos actuales sabemos los fenómenos que lo ocasionan. Pero entonces no era así, no era así. Y esto no nada más sucedía aquí, sucedía en todo el mundo. Este hecho de que nuevamente iniciara la época de calor, de que regresara la luz al planeta, la luz que nos brinda el astro que tenemos junto a nosotros. Sucede que en el Oriente, en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, hacían otros rituales que les llamaban encuentros con la luz, y a base, ahí apareció el nombre de las candelas que eran unas antorchas que encendían y que hacían danzas y rituales allí en el Oriente, pues tratando de decir que la época de luz se inicia. Esta costumbre llega a Europa, sobre todo en la época romana, llegan ahí en la época en que iniciaba el cristianismo, y lo asumen también. O sea, este nombre de las candelas que son luces, eran antorchas, pero también entonces eran las velas. Todo lo que produjera luz se le llamaba así candela, las candelas. Y había ceremonias, había incluso hasta peregrinaciones. Ya cuando Roma se cristianizó, había peregrinaciones a los lugares sagrados, ahí en la misma Roma, de Roma hacia Jerusalén, y en Jerusalén mismo también, llevando precisamente estas candelas, estas luces, mucha gente peregrinando a esos lugares, las candelas. La luz que sin ella, pues imagínense, no veríamos nada. Si en la noche, gracias a las estrellas y a la luna, podemos ver un poco cuando no hay luna y cuando ya no hay estrellas. Y yo recuerdo, había épocas en que no había todo se cubría de nubes, no había alumbrado en los pueblos. Aquí en Tlaxcalancingo no había alumbrado. En la época en que quitaron la luz todo un año, pues la oscuridad era tremenda, cerrada, porque ni las estrellas podía uno ver cuando se nublaba, y entonces uno añoraba un vestigio de luz, algo que brillara por ahí para orientarse para cualquier cuestión. Entonces la luz que nos da este astro es fundamental, es grande, es enorme. Y la luz que producimos nosotros después, descubriendo que se puede producir fuego, que hay materiales que encienden y que producen calor y dan luz, pues fue una maravilla también. Y
todo esto pues a través de mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿cómo no hacer celebraciones a la luz que aparece, a la luz que llega, enarbolando estas candelas para hacer ceremonias en todos los lugares? Pero en un lugar de España, en una isla, Tenerife, tenían deidades a las que le dedicaban pues también sacrificios, rituales y todo. Y en una ocasión, en uno de esos lugares sagrados en los que ellos estaban, se apareció una virgen negra con luz, con una luz que sostenía en las manos una vela, y que estaba ahí según los que la encontraron, porque ya ve que todas las apariciones de dioses y de santos le aparecen al pueblo, a la gente más común, más corriente, los boyeritos, los que andan cuidando los borregos, en fin, en el campo se les aparecen estas deidades. Pues así sucedió ahí. Se les apareció una virgen negra, era una muchacha negra, pero con una luz, una candela en la mano ahí, y pues dieron aviso a los españoles que habían llegado allá ahí a implantar la religión católica, y desde entonces se inicia la veneración a esta virgen, y por la luz que tiene en la mano le van a llamar así, la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, ahí en España, y ahí va a estar, ahí va a empezar a ser venerada, primero en esta isla, luego se va a extender a todo el territorio de España, esta veneración, y luego, más después, con la conquista, con el descubrimiento, cuando supuestamente nos descubrieron, dicen ellos, llegaron aquí los europeos, los españoles, pues trajeron su religión, trajeron sus deidades y nos trajeron, pues entre tantas otras, a esta deidad, la Virgen de la Candelaria. Y llegó a todos los rincones aquí en América, llegó a todos los lugares, en muchos países, incluso lo tienen como la celebración central en muchos pueblos, y dependiendo de las costumbres de cada región, se realiza el sincretismo, y entonces hay todo tipo de celebraciones para la Virgen de la Candelaria establecida el 2 de febrero de todos los años por la Iglesia. Y así se celebra esta veneración. Usted vaya a muchos países, en cualquier lugar de América, y va a encontrar diferentes rituales, diferentes formas, danzas, en fin, muchos elementos que emplean para venerar. En los países del sur, que en estos tiempos todavía es verano, todavía es época de calor, porque es diferente ahí en Sudamérica, pues tienen otras costumbres, tienen otras formas de hacer sus veneraciones, sus advocaciones, y su sincretismo pues se configuró de diferente manera, pero hacen las celebraciones también. En Centroamérica, muchos países, sobre todo, que cobró gran importancia la Virgen de la Candelaria. Y pues aquí en México, pues no se diga, también. Cuando llegan los españoles y la introducen, es acogida por muchos pueblos, y coincide con las celebraciones que se están haciendo aquí de pedimentos y de ofrecimientos de las semillas. O sea, las celebraciones a los dioses prehispánicos que se hacían acá coincide con la fecha de la celebración de la Virgen de la Candelaria. Y entonces en cada pueblo, usted vaya, yo digo que todos los pueblos, los de origen indígena o no, celebran esta festividad
de acuerdo también a su forma de ver, de pensar, a la lengua que hablan, ya sea el totonaco, el maya, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el popoloca, en fin, todos en cualquier lengua, sus rituales, los espacios que tienen dedicados para ellos, el ambiente el que están rodeados, si son cerros, si es bosque, si son ríos, si es un poco desértico, en fin, todo depende del lugar, de la región y de la deidad a que dedicaban sus antiguos pedimentos, antiguas oraciones. Ahora los van a dedicar a la Virgen de la Candelaria. Y le van a hacer estas advocaciones en cada lugar, dependiendo de lo que ellos hagan. Las candelas que en este caso llegan aquí en forma de velas, aquí no se conocían en América, las ceras, las veladoras, las parafinas, esas se traen de España, pero cuando llegan se quedan en los pueblos, así como las danzas que llegaron se quedaron, así, y entonces pues es una maravilla de este tipo de luz. Hoy vaya a muchos pueblos, ellos mismos producen sus ceras, sus parafinas, tienen métodos que heredaron desde ese tiempo y los continúan hasta hoy, y hacen adornos muy bonitos, incluso hasta hacen artesanías de flores, de pajarillos, en fin, todos a base de cera, porque sí llegó y pues pegó con tubo esta tradición que nos trajeron. Y entonces hacen celebraciones enormes en esta época para esta religión que nos llegó, para esta forma de ver el mundo que, como les decía, se origina en el lejano oriente, llega a Europa y de Europa, ya transformada en una deidad cristiana, la Virgen de la Candelaria, llega a América, a todos los lugares, a todos nuestros pueblos, para esta festividad que se realiza. Pero, pues, vamos a ir a otro pequeño corte de mensajes y vamos a regresar aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Buenos días, sales a atendemos y no pasen. Hay en México un lugar donde encuentras lo mejor, desde el campo los productos que clarea nuestro sol. Para estar sanos y fuertes, debemos comer los platillos tradicionales preparados por nuestras abuelas y mamás, como las cacamas, calabazas, los alaches, las verdolagas, quintoniles, nopales, quelites, el frijol tierno, guasontle, las habas con nopal, tlatlapas, frijoles quebrados con choconostle o nopales, alberjones, frijoles amarillos hervidos con tequesquite y los deliciosos atoles de cacahuate, calabaza, maíz quebrado o de granillo, trigo, arroz, pinole, maíz azul y de masa. Estos ricos platillos son bajos en grasa y azúcar. Con ellos cuidamos nuestro cuerpo. Come sano. Saborea de nuestros platillos tradicionales. ¡Sabroso! Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Icanon, Temachtiani, Nimitzontlapouilis, Itechnoaltepeu, Iguanonemilis. Niwitz, Nimitzonititis, Nimitzilis, Icanomaseualtlactol. Mojmostla, Mahtimotlapohuisqui, Cantotlactol. Escucha las historias que tenemos preparadas para ti. Todos los lunes en punto de las 6:05 de la tarde por la XHSB 107.1 de FM. Hasta Mostla.
y de acuerdo usos y costumbres se rija el pueblo, y el pueblo va a determinar cómo va a pagar sus impuestos, cómo va a usar sus usos de su suelo, cómo se va a organizar. La democracia no se practica solo votando por un partido político u otro. Existen procesos políticos comunitarios, como la asamblea, donde se toman decisiones de manera colectiva. Y donde tu voz sí es importante. ¿Queremos seguir conviviendo como hasta ahora en nuestras fiestas, en nuestros usos y costumbres como vecinos? Que vengan todas nuestras propuestas para que estas mismas propuestas sean vertidas. Somos una radio libre de partidos políticos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y yo recuerdo hace, cuando era niño sobre todo, que todas las mujeres que daban a luz un bebé estaban en cuarentena. Y 40 días después hacían una celebración que así vagamente recuerdo, que le llamaban la sacada de misa. Se iban a la iglesia a escuchar misa y llevaban al bebé y no recuerdo bien la vestimenta que usaban o algo especial que tuvieran, pero era importante este hecho, o sea, la sacada de misa de las mujeres. Pero retomando los conceptos cristianos, pues es emular o imitar lo que la Biblia dice que se debería de hacer con todas las mujeres y que hizo la Virgen María, de purificarse. 40 días después del nacimiento de Jesús, según la tradición, tenía que ir al templo a purificarse, a hacer una celebración de purificación, llevando a su niño en brazos. Y yo creo que es eso. Y por eso las festividades que aquí llegan a América, llegan a México y bueno, aquí a Cholula y todos estos lugares, pues están llenas de esto. Inicia desde la Navidad, que es el nacimiento del Niño Dios, y luego con la festividad de la Rosca de Reyes, el Día de Reyes, cuando celebrando que lo visitaron unos Reyes Magos en su nacimiento, y esta rosca inventada en varios lugares, sobre todo en España también, con el niño conteniendo adentro, que antes no era un niño, eran otros elementos. Y aquí en la época prehispánica se hacía un pan especial que se llamaba tzoali, un pan con huautli, que es el amaranto con miel, y les escondían adentro una flechita de obsidiana representando el nacimiento de Huitzilopochtli. O sea, miren cómo se hacen los sincretismos. De tal manera que el 6 de enero, que se celebra el Día de Reyes, pues esto de la rosca también se quedó como una celebración fundamental para todos nosotros. Y al comer la rosca, al partirla, pues el que encuentre el niño, pues le tocan los tamales. Imagínense. ¿Y cuándo le tocan los tamales? Pues justamente 40 días después, bueno, ya no son los 40 días ahora, pero deberían de ser, en que se celebra este hecho de la purificación de la Virgen María en el templo, de purificar el 2 de la Candelaria. Este ritual se hace y se emula en todos los lugares, en muchos lugares ya del mundo cristiano, cuando se acude a los templos, sobre todo las mujeres, pues llevando un cesto con el niño Dios que estuvo en el pesebre, vestido
vestido con trajes que le quieren poner, que le mandan a hacer, para que sea bendecido junto con una cera que representa la luz o la candela y unas hierbas aromáticas, sobre todo el romero, que precisamente que augura un buen año, un buen comienzo. Y en todo el mundo cristiano, en España, se hace esta celebración, pero más en América se llevan estos niños en cestos, en canastos. Pero aquí en México y aquí en esta zona, en la zona de Cholula, que es en donde estamos, y bueno, hoy ya descubrí que es en casi todos los pueblos, sobre todo indígenas, se agregan las semillas. Esas semillas que van a ser utilizadas para la siembra y para todo lo mejor, se agregan en la canasta, en el cesto, sobre todo las de maíz, frijol y todas las que se puedan, para que también sean bendecidas. Con este sincretismo de que no se pierda ese ritual ancestral que se hacía del ofrecimiento y la bendición de semillas por las deidades prehispánicas, bueno, pues ahora en el sincretismo que vivimos, pues se realiza en el 2 de la Candelaria. Y ahí van todas con sus cestos muy bonitos, con su cera, su romero y sus semillas a la misa del 2 de la Candelaria. Para rememorar esto, los dos hechos fundamentales, la purificación de la Virgen y la bendición de las semillas para que sean productivas a lo largo del año y del nuevo ciclo agrícola que viene. Son dos rituales, uno de origen europeo, otro de origen prehispánico, conjuntados en uno solo, y se realiza esta festividad. Donde hay Virgen de la Candelaria, pues imagínense, la fiesta pues es grande, la fiesta es fundamental. Y ya en la noche, pues lo que lo llena, ¿no? Lo que lo redondea, comer los tamales. ¿Quién inventó que se coman tamales? Pues quién sabe, pero se comen los tamales para esta fecha. Sobre todo sabemos que están hechos a bases de maíz. Todo tipo de tamales a lo ancho y largo de nuestra república se consumen. Las hay. Una vez me contaba una persona que había más de 5,000 variedades de tamales, más, en toda la república, o sea, con todo tipo de sabores, olores, colores, que uno no se imagina. Y entonces, pues se consumen. Ahora sabemos que se consumen todos los días, porque pues, todos los días encontramos puestos de tamales por todos lados en las mañanas. Pero para este ritual y el ritual prehispánico que se hacía en fechas especiales, que se llamaba el Atamalcualistli, una época en que no había tanta producción de maíz, los reyes, los señores, mandaban a hacer tamales para darle de comer a toda la gente y que no sufrieran hambres, el Atamalcualistli. Yo creo que de ahí pudo haber provenido algo para este ritual de comer tamales el 2 de la Candelaria. Y así estamos en estas celebraciones entonces, de las que estamos llenos y de las que no nos podemos separar, porque ya son parte de nosotros mismos, en todos los pueblos que hay en México, en todos lados, pero sobre todo véngase aquí a los pueblos de Cholula, los pueblos de San Andrés, Tlaxcalancingo, Cacalotepec, Cacatepec, Tonancintla, Comac, Tehuiloyocan y todos los pueblos de San Pedro Cholula. En todos es una fiesta tremenda de esta comida, de esta alimentación, de tamales y de danzas y de cantos, y bueno, pare usted de contar. Pero pues ya se llegó la hora de decir hasta aquí, venerable pan de maíz, por este día. Espero que la hayan pasado bien, que estén bien, que disfruten este 2 de la Candelaria, que estén todos contentos con reuniones familiares, y pues nos vemos hasta dentro de 8 días en la XHSBE Chololan Radio 107.1.
Soy Raúl Chiquito y bueno, si así lo quieren los hados del destino, aquí nos estaremos viendo. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules.